12 del día, 11 minutos, nuestro debate de hoy. Entonces, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, ¿es un perseguido político como lo ha planteado él, su defensa, incluso el uribismo, o es sencillamente un prófugo de la justicia que fue condenado en Colombia a 17 años y 5 meses de prisión por irregularidades en todo el tema de agroingreso seguro? Vamos a conversar a esta hora con Alirio Uribe. Bienvenido a la W. ¿Qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para todos los invitados a este Ariel, panel. ¿qué hubo? Vicky, muy amable por su invitación y un saludo a todas las personas de la mesa y que nos escuchan. Les cuento que esa cámara no se está viendo nada, así que nos tenemos que juntar un poquito para que la Eso, gente siempre los pueda- juntos. Siempre No hay juntos. problema. Pero lo que yo no entendí fue por qué se hicieron ustedes dos allá como en un bando. No quisieron compartir Mire, sí. lado Yo los a orillas quería diferentes. mezcladitos. No, Eso- sí. Si fueran señoras dirían que es paseo bugueño. Rafael Nieto, bienvenido. Vicky, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes. José Obdulio Gaviria, bienvenido. Muchísimas gracias, Vicky. Encantado de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, sencillo. Empecemos con esa primera premisa de este debate. ¿Es Andrés Felipe Arias un perseguido político o es un prófugo de la justicia? ¿Quién quiere empezar? Ordene. Bueno, Ariel. Vicky, nuevamente muchísimas gracias. A ver, 3 respuestas muy rápidas. Yo creo, primero, es un prófugo de la justicia, indudablemente. Fue condenado por un proceso. Le quedan aún 9 procesos. Como lo dijo en su momento el tema de los magistrados de la Corte Suprema, las pruebas son abrumadoras. Aquí se financiaron personas con el agroingreso seguro que tenían relaciones con grupos paramilitares. Después hubo triangulación para los que financiaron la campaña de Uribe 2006, luego el famoso referendo que perdió el expresidente Uribe y la consulta o la precampaña de Andrés Felipe Arias. Las personas que recibieron ingreso seguro terminaron financiando esas campañas, y adicional a eso, cerca de 11 empresas devolvieron la plata, o sea, aceptando la culpa que había sido entregada de mala forma. Entonces, este señor es un prófugo y yo creo que hay que confiar en la institucionalidad y venir a responder acá. Acá se le pueden dar todas las garantías, pero eso de que la justicia funciona cuando es con mis enemigos, pero cuando es con mis amigos, entonces es un perseguido político complicado. ¿Qué dice Rafael Nieto? No, yo creo que Andrés Felipe Arias es un perseguido político. Las condenas para Andrés Felipe Arias no tienen nada que ver con paramilitarismo, no tienen nada que ver con financiación ilegal de campañas. Ahí lo que está diciendo Ariel no corresponde a la verdad. Lo condenan primero por celebración indebida de contratos, sobre la base de que celebró un contrato con un organismo de la OEA que se llama el IICA, que es la OEA para todos los efectos. Y hay que decir que había 132 convenios en realidad, similares a este que firmó Andrés Felipe Arias, firmados por innumerables ministros de Agricultura antes, y ninguno dio lugar ni siquiera a una investigación o a un juicio penal, solamente este contra Andrés Felipe. Y la segundo cargo es por peculado a favor de terceros, sí. Donde no se dice cuáles son los terceros en la sentencia y se habla de apropiación y no hubo apropiación de dinero. Así que uno sí puede sostener aquí y podemos hacer y toca hacer el análisis jurídico y el análisis político, que en este caso concreto de Andrés Felipe Arias lo que hay es persecución política. Hay un hecho concreto, Alirio Uribe. ¿Es un perseguido político o es un prófugo de la justicia? El caso de Andrés Felipe Arias. Bueno, sin lugar a dudas es un prófugo de la justicia. Recordemos que hay una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que pues lo condenó en un proceso, una sentencia que tiene más de 400 páginas, donde participaron más de 60 testigos. Y además un aditamento, Vicky, si no hubiese sido porque él empieza a figurar en el caso de Odebrecht, yo creo que el juez de Estados Unidos no ordena detenerlo ni ponerlo a disposición de extradición. Yo creo que eso refleja que posiblemente no solamente es el caso de agroingreso seguro, sino que pueden haber otros casos de corrupción. A mí me preocupa que venga haciendo carrera en Colombia, que los funcionarios, los altos funcionarios del Estado no se presenten a responder ante la justicia. Yo también sanciono que Gina Parodi y que Cecilia Álvarez hayan salido desde marzo del país y que no quieran pues presentarse a la Fiscalía
para las aclaraciones del caso de Odebrecht. Es decir, que aquí lo que estamos viendo es que hace carrera que los altos funcionarios del Estado, aparte de que tienen los fueros, porque la Corte Suprema es un fuero para altos funcionarios del Estado, en este caso, pues un ministro, está el tema de la comisión de acusaciones, pero ahora también se va haciendo de moda, pues, ausentarse del país para no responder ante las autoridades judiciales. Y yo creo que eso es un hecho muy grave. Yo creo que hay una condena, hay recursos. Yo acepto que es lamentable que en Colombia no haya sino una única instancia para los fallos de la Corte Suprema en parapolítica. Eso se está tratando de corregir en el Congreso para que haya otra sala especial y haya doble instancia. Pero es un juicio en el cual el señor Arias fue citado y vencido en juicio. ¿Qué dice José Obdulio Gaviria? ¿Perseguido político o prófugo de la justicia Andrés Felipe Arias? Eso no es una disyuntiva. Y yo corrijo la pregunta. Por ejemplo, le pongo el caso de los venezolanos. Hay muchísimos venezolanos que usted conoce muchos y yo conozco muchos, que son perseguidos de la justicia de allá, y que están huyendo. O sea, son ambas cosas, son perseguidos políticos que están huyendo de la justicia. Otros se quedan, como por ejemplo Leopoldo López o María Corina, que deciden enfrentar eso allá. El caso de Andrés Felipe es evidente y yo creo que ya nadie nos puede negar, y en eso nosotros ganamos la pelea, por lo menos desde el punto de vista de la verdad, que la Corte del 2008, la que se reúne en el 2008, y lo va a nombrar personas: Ibáñez, Jaime Arrubla, el señor Ramírez, Yesid Ramírez, el doctor que está ahora en los primeros planos siempre, el doctor Bustos, Leonidas Bustos, Ricaurte, etcétera, un doctor Gómez Quintero, constituyeron una corte que yo llamé un partido político de oposición, y con muchos otros cómplices. Particularmente sé y denuncio a Juan Manuel Santos a través de uno de sus asesores en el ministerio, asesor secreto en el Ministerio de Defensa, el señor Juan Mesa. Iniciaron una guerra judicial en complicidad con estos señores en contra de todo lo que sonara el uribismo, y yo me declaro víctima. Además, yo fui perseguido duramente, y tal vez el único que optó por la consigna y táctica de enfrentarlos. Yo recibí muchas visitas de mis compañeros de gobierno: José Obdulio, no siga en ese enfrentamiento, usted nos va a hacer meter a la cárcel a todos. Y dije, no, esto es un combate que incluye principios y hay que enfrentarlos. De manera que en ese combate, una señora González, parte de esa corte, decide vengarse del presidente Uribe a través de Andrés Felipe, y en una cosa absurda, que ayer, ¿cómo se llama? El ex rector Wasserman, se llama, es el apellido. Moisés Wasserman, hizo una columna de antología sobre ese tema y sobre el carácter de persecución política, venganza y uso abusivo de los mecanismos del derecho para perseguir. Quisiera preguntarles lo siguiente, y para que empecemos a debatir, a escuchar. escucharlos. Réplica. Sí, bueno, adelante pues. No, el doctor Nieto dice que yo no estoy diciendo la verdad, entonces me preocupa que un candidato presidencial, además que dice que va a trabajar contra la corrupción y eso, haga esto. Pero entonces quiero recordar 3 datos, solo para esto. Fíjese una cosa: Alfredo Lacutir Dangond, Francisco Antonio López Gil, Oura Empresa Avimol S.A., dieron plata en los aportes de campaña y luego recibieron de Agroingresos Seguros subsidios. Dramático este señor Luis Eduardo Vives del Magdalena, una familia de la parapolítica. Su hermano Roberto Vives Lacutir, 1.300 millones por Agroingreso Seguro. Silvia Rosas Vives Sánchez, hermana, 470 millones. María Vives Lacutir, hermana, 340 millones. Y así tengo aquí todos los ejemplos. Por si fuera poco, le dieron plata a Antonio Zúñiga, que además hasta HH lo nombró como ser uno de los socios de La Palma con la Casa Castaño. Entonces, el señor Arias tiene que venir a responder por esto.
y darle a la justicia Pero, es que las pero él explicaciones. tiene procesos por paramilitarismo espérame un porque yo no he segundito, escuchado eso. espérame un segundito. No, pero es que con Mire, este tipo no, de... déjeme un segundito, déjeme terminar. con todo respeto. O sea, ya inclusive la va a trasladar también a acusaciones de paramilitarismo. yo le estoy el debate de Arias respondiendo, con un tema le de estoy paramilitarismo, no lo confunda. No, señor. Yo le estoy Contésteme, Ariel, le si es estoy verdad, sí o no, que hermano, en el juicio le estoy contra Andrés leyendo, Felipe le Arias... estoy leyendo la lista de dígame- empresas que No, recibieron. perdóneme, le voy a Le estoy decir una leyendo cosa. la lista. Dígame si en la Déjeme sentencia contra responder, Andrés hermano. Felipe Yo a Arias usted lo se escuché, habla de dijo que yo no decía la paramilitarismo. verdad. Le pido el favor que me deje responder. Estoy dando ejemplos de empresas que recibieron agroingreso seguro Pero y porque que la fueron Corte no- aportantes porque no lo de investigó. campaña. Ariel, pero entonces, pero la Corte, no, ¿por es qué que, no no, investigó? señor, Porque pero un durante segundito, tanto tiempo tiene investigaciones no, Pero abiertas. hablemos de a condenó. uno porque Tiene- no oí Lo hubiera nada. compulsado, investigaciones la Corte abiertas, lo hubiera, tiene la Corte lo investigaciones hubiera abiertas. compulsado o la propia Fiscalía. Es que Bueno, hablemos A de ver, a uno. tiene Perdón. investigaciones abiertas. Y lo otro, yo lo que creo es que aquí lo que tiene que venir el señor es a dar las explicaciones contundentes de lo que él dice, si fue culpable o no, pero no comenzar con esa lógica de perseguido de la justicia. Y yo le recuerdo al doctor José Obdulio Gaviria que los que iniciaron la guerra jurídica contra la Corte Suprema fue el gobierno de ese entonces, Sí, sobre que todo infiltró la contra Corte Reyes y Suprema contra de Sale, que Justicia. era- con ¿No el te DAS, acuerdas fue de la la guerra nuestra, chuzada? con ¿No el te DAS. acuerdas del DAS? ¿No te Ariel, acuerdas de las escuchemos a conspiraciones? los demás. A ver, Rafael. Mire, el primer punto es si en la sentencia contra Andrés Felipe Arias se habla de paramilitarismo. La respuesta es no. El segundo punto es, ¿hay acusaciones contra Andrés Felipe Arias por paramilitarismo? La respuesta es no. La tercera es, en la sentencia contra Andrés Felipe Arias se habla de que unas personas que haya recibido agroingreso seguro, beneficios de agroingreso seguro, están vinculadas al paramilitarismo. La respuesta es no. Y el señor Ávila está confundiendo todo porque le interesa confundir todo. Mire, lo que hay que decir acá, y hay que decirlo con todas las letras, la magistrada ponente del caso de Andrés Felipe Arias, María del Rosario González, se declaró impedida para escuchar en versión libre al presidente Uribe, dentro del proceso del hacker, sobre la base de que ella había sido chuzada. Pero no tuvo problema en ser la ponente del caso contra Andrés Felipe Arias. El señor Bustos estaba en esa sala. Andrés que Felipe falló no era director contra- del DAS, doctor Nieto. No Es tenía un por qué problema del declararse DAS, impedida. es un problema. Ella se declara impedida porque dice que la están persiguiendo en el Pues eso uribismo. fue cierto, eso y a fue Andrés probado. Felipe Arias, pero déjeme Esto fue terminar cierto que el gobierno de Uribe Déjeme infiltró termino, la Alirio. corte, conocemos los casos, A conocemos ver, las vamos a cámaras, hacer yo le las propongo lo grabaciones. siguiente, Vicky, Señor. porque ustedes se quejan que yo interrumpí y usted ahora me interrumpe. Yo propongo lo siguiente. Si quieren, hablamos del tema del paramilitarismo y hablamos, por ejemplo, de las víctimas falsas del colectivo de abogados. Y aquí hacemos una conversación. Estamos sobre hablando de Andrés distintas Felipe Arias. cosas. No, pero es que él no está hablando de Andrés Felipe Arias. Entonces, ¿De si qué usted estamos quiere, hablando Estamos entonces? hablando de la hablamos Corte. de las víctimas falsas del colectivo de Estás abogados desviando José Alvear el Restrepo. debate. Eso le digo, Bueno, no lo podemos desvíe. hablar de eso, Si si vamos quieres. a hablar de Andrés Felipe Arias, nos concentramos en el caso de Andrés Felipe Arias, y en el caso de Andrés Felipe Arias, lo cierto es que la señora María del Rosario González, magistrada ponente, se declara como perseguida por el uribismo, impedida de recibir al presidente Uribe en unas declaraciones libres, pero no tiene impedimento para condenar a Andrés Felipe Arias. Y el señor Bustos también, con el mismo criterio. Tengo una duda. Excúseme, Rafael, para que podamos ir avanzando un poco. Ya le doy la palabra a José Obdulio de Alirio. Supongamos que lo que el uribismo está denunciando con respecto a la Corte Suprema sea cierto. Supongamos. Yo les quiero preguntar, Alejandro Ordóñez destituyó a Andrés Felipe Arias, aunque una cosa es disciplinar y la otra es penal, pero encontró unas irregularidades. O incluso Alejandro Ordóñez quiere ser candidato del uribismo. Yo pregunto, ¿qué había de Ordóñez contra Andrés Felipe Arias? Pero Vicky, hay que decir lo siguiente, en el proceso penal, la Procuraduría Sí, sí. no estaba contra Andrés Felipe. Sí, pidió la No di- absolución. Claro, y no dijo que hubiera dolo, como dice la Corte, y el proceso fue con base en una posición de la Procuraduría a favor de Andrés Felipe. Yo vuelvo a insistir acá, porque es que tenemos que ser precisos. Pero Vicky. deje también hablar. Claro, pero vuelvo a decir, aquí condenan a Doctor Andrés José Felipe Obdulio. por dos delitos. Uno, por celebrar un convenio con el ICA que habían celebrado. Peculado por apropiación Correcto. a favor de terceros y celebración de contratos sin requisitos Celebración legales. indebida de contratos cuando había 132 contratos con el ICA antes y nunca se investigaron ni se determinó responsabilidad penal. Y unas peculado a favor de terceros, donde no se dice quiénes son los terceros ni se dice cuál es la apropiación. Si Sí. usted ve en el Código Penal cómo se define el peculado a favor de terceros, el verbo rector es apropiarse. Sí. No se prueba que ha habido apropiación ninguna A ver, por José parte de Obdulio. nadie en esos recursos. José Obdulio, lo Terceros escuchamos. devolvieron Para los los recursos. oyentes es bueno que sepan que estos dos personajes que están con nosotros
son jefes políticos o participan en actividades políticas con los nuevos miembros principales senador, ¿no? del Tribunal Especial de Paz, para que sepan a qué nos estamos abocando. Y ese va a ser el ambiente judicial del próximo año. Y eche ese paréntesis y esa entrada, quisiera recordarle a los oyentes también lo siguiente. Evidentemente hubo errores en la aplicación del programa del agroingreso seguro, tanto es así que el propio Andrés lo reconoció, y en el ambiente moral que había respecto a la corrupción en el gobierno del presidente Uribe, inmediatamente hubo una presión para que los ladrones devolvieran esos dineros, los que habían utilizado, inclusive puede que ni fueran ladrones. O sea, ustedes reconocen lo de la Procuraduría. Pero sí, eso está absolutamente comprobado por ellos mismos. Acuérdense, esa pobre reina de belleza muy bonita, y a ella la utilizaron descaradamente para una maniobra engañosa al IICA. Eso ocurrió así. Este año, acaba de informarlo Lions, creo que esta fue la primera emisora que dio noticia de ello, ocurrió lo siguiente: los señores de la gobernación del departamento de Córdoba se apropiaron de 11.000 millones de pesos de un programa también de ciencia y tecnología. Aquí no hubo pérdida de un solo peso en el caso del gobierno del presidente Uribe, porque el gobierno inmediatamente reaccionó, la Procuraduría reaccionó, había elementos que inhibían a los criminales. En el gobierno del presidente Santos se roban 11.000 millones de un programa de 80.000, solamente cantan por lo menos dos, Lions y el señor Musa Besaile, 11.000, y el gobierno se queda quieto, no hace una sola acción para ni siquiera perseguirlo. Al ministro de Uribe, inmediatamente una corte vengativa y enemiga política, partido político de oposición como actuaba, le clava 17 años por un error técnico a un ministro. Pero decir ¿Qué que dice una Lirio ministra, Uribe? Escuchemos a Lirio Uribe. Decir que una magistrada lo hace en venganza, una magistrada tiene esta facultad para... Sí. En toda la corte, para ella manejar toda la incluso corte. se declaró impedida, y la corte, que era una corte de mayoría de los señores Ricaurte y el señor Santos, Bustos, le negó y no le aceptó el impedimento. Pero una magistrada, hay una sentencia que se posiciona. Pero escuchemos, Rafael, a Lirio Uribe, que está esperando la palabra hace rato. Espérenme un segundito, dígame. No, es una sentencia de la más alta corte de este país, que es la Corte Suprema, donde firman todos los nuevos magistrados. Es donde está claro que efectivamente hubo una asignación ilegal, irregular de apoyos económicos para infraestructura, riego y drenaje. Es decir, eso está probado, y está probado con una sentencia en firme. Yo no entiendo por qué se sigue diciendo que este señor no es responsable. Aquí la gente se presume responsable hasta que es condenada y hasta que se profiere una sentencia en firme. Entonces no se puede decir en este momento que Andrés Felipe Arias es un perseguido, ni mucho menos. Insisto, si no fuera por lo de Odebrecht, no lo hubiesen detenido en Estados Unidos y no estaría a puertas de una extradición. Lo tuvieron porque Santos lo pidió. En el proceso Vicky intervino la Procuraduría y tiene... Sabía que el presidente Santos tenía la capacidad de ordenar eso al sistema de justicia de Estados Unidos. En la Procuraduría, efectivamente, el procurador en el juicio pidió absolución de Andrés Felipe Arias, pero lo sancionaron disciplinariamente. En el proceso también intervino la Fiscalía, que pidió condena, intervino la Contraloría como víctima, que pidió condena, intervino el Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura también pidió condena como víctimas dentro del proceso. Yo invito a que el país conozca esas 400 páginas de esa sentencia, porque eso no es un capricho de la Corte Suprema, eso es un proceso en el cual hubo un gran debate y en el cual el doctor Arias tuvo toda la defensa para él pues argumentar. Él aportó 27 testigos de descargo, es decir, hubo un proceso y nosotros tenemos que acatar los fallos judiciales. Uno no puede decirle a la gente entonces que cuando hay un fallo judicial no se acata y que la gente huya del país, menos cuando son ministros. Yo no creo que el doctor Rafael Nieto, si algún día llega a ser presidente de este país, usted le va a dar la orden a sus ministros de que se vuelen del país para que no paguen cárcel. Yo no creo que usted haga eso. Entonces yo sí creo que el país tiene que ser serio en eso. Insisto, no me gusta que las ministras Parodi y Álvarez estén fuera del país y que no se presenten a la Fiscalía. Yo creo que eso es lo que los colombianos tenemos que rechazar.
Aquí hay un doble estándar de Alirio. Alirio, desde el colectivo de abogados Social Alvear Restrepo, varias veces sacó gente de Colombia para que no quedara a disposición de la justicia colombiana. No, eso es otra cosa. Eso no Eran es otra personas cosa. amenazadas No, que no iban era a un problema de asesinar. amenazados Eso que no los iban a tiene nada asesinar. Era que para ver. que no vinieran a Eso no testificar. tiene- el Él sí asilo los es ha un sacado derecho. de Colombia. El asilo es un Es derecho el para derecho los a Alirio, perseguidos. déjeme, usted habló, el derecho que estaba pidiendo que le aplicaran a Andrés Felipe Arias. Por Exactamente corrupción. eso pidió, asilo. Por el que corrupción. usted Tú dice. sabes que el asilo no, No, existe por por corrupción. corrupción. Él Entonces- pide para Timochenko impunidad absoluta y para Andrés Felipe Arias que le aumenten la pena, Entonces, además por fuga. Hay un Los doble que están estándar. modificando la Fíjate, G por terceros hay son un ustedes doble de Cambio estándar. Radical. Le paso el dato, José Obdulio, que usted está allá en el Congreso. Doble estándar. A ellos, si es contra el uribismo, les gustan las decisiones penales y las condenas. Si es para la gente de ellos o para las FARC, no les gusta ni que la justicia opere, ni que haya ningún tipo de condena. Es un tipo clarísimo de doble estándar. Doble estándar. Para la izquierda, maravilloso. Que no se presenten aquí, nosotros los sacamos afuera, les buscamos asilo. Si es para las FARC, que no haya condena de ningún tipo, porque estamos Y buscando penas impunidad. hasta de 20 años. No en hay la pena JEP, de tú 20 sabes años, que y es usted lo así. sabe perfectamente. Quien Pero acá orientó la la cosa es distinta. sentencia, Rafael, el señor Bustos, se da este gusto. Pone siempre atrás para sus fotografías oficiales el retrato de Lenin y Stalin, para dar una señal de quién es él. Pero además del doble estándar hay un hecho adicional. Por ejemplo, Patricia Salazar, magistrada que firma la sentencia contra Andrés Felipe, se posesiona 2 meses después de que ha terminado la etapa de juicio de Andrés Felipe Arias. Y ella no tiene ningún problema en firmar contra Andrés Felipe Arias. Y podríamos seguir señalando las irregularidades. La verdad es que nos deberíamos centrar, salvo que ustedes quieren que hablamos de la JEP, que me parece maravilloso, hablemos de la JEP. Espéreme, o hablemos espéreme, del proceso Rafael. de paz y la impunidad de las FARC y los 20 Hablemos años de de los que lo habla que usted. quiera Me Vicky, parece que es la que perfecto. dirige el Yo programa. A no ver, tengo problema, Ariel, porque estaba yo sí creo, levantando la Vicky, que mano. tendríamos que hablar en todo caso. Hoy se celebran los 2 años. No, pero el no año- se me vaya a año meter del con el aniversario del plebiscito porque se plebiscito. nos acabó esto. Dígame, Ariel. Bueno, eso sí habíamos a hablar de eso en Mire, todo caso. Conejo. Mire, Vicky, a ver, le voy a seguir dando datos porque creo que aquí los que tienen doble estándar o ojo selectivo como el procurador Ordóñez son el doctor Nieto, el doctor José Obdulio. Mire, Carlos Polo era el subgerente de infraestructura del INCODER. Luego lo cambian y lo mandan al IICA en 2007 y era el encargado de asignar y revisar los proyectos de agroingreso seguro. El señor Carlos Polo, que era a su vez que era cercano al señor Luis Vives, que terminó beneficiando a hermanos, primos y sobrinos con el tema de agroingreso seguro. El señor No, Polo venga, benefició al señor Vives. déjeme. Lo benefició. Usted dice que es cercano. ¿Qué significa? Doctor Hay una Nieto. relación de amistad y Pero eso venga, lo vuelve déjeme, al doctor señor Nieto, Polo, que no porque, sé mire, quién sea. yo le digo una cosa, lo hace culpable. esa maña de María Fernanda Cabal aquí no le cabe, hombre. Eso podemos hacer un ¿Cuál concurso de maña? Si es que gritería, yo cuando hermano, hablaba pero usted venga, no ha hecho sin interrumpirme, señor Ávila. Déjeme terminar. Adicionalmente, Mañoso es usted. déjeme decir, ay, hombre, bueno, está bien, doctor Nieto. En el año 2010, 8 beneficiarios de AIS conciliaron con el gobierno y devolvieron 11.000 millones de pesos. Cosa que Luis nunca Miguel, ocurrirá en este venga, gobierno. pero déjeme terminar. Luis Miguel Vergara Díaz, Guillermo Barrio, Jesús Carreño, Biofruto S.A., etcétera. Es decir, aquí lo que hay es que sí se utilizaron más recursos públicos. Y eso es un delito, punto. Eso no y al es- señor eso lo no es condena. delito por apropiación. Hombre, pero ¿Usted déjeme es abogado, terminar, Ariel? Déjeme terminar, déjeme. ¿Usted es No, abogado? déjate, no soy politólogo. ¿Me deja terminar? Bueno, perdóneme, ¿Me deja terminar? ¿cómo puede Me sostener deja que eso que usted terminar, está diciendo hombre, ahí me es el deja delito que le terminar, imputan a hombre. Andrés Felipe No, Arias? yo estoy diciendo que aquí hay una sentencia, pero tuvo No, es que estamos otras hablando 9 de Andrés Felipe investigaciones. Por Arias. eso, estoy hablando de Felipe Arias. Pero Perdóneme, fue absuelto. no Y hay él era ninguna ministro, imputación le de lo informo otro. que él era ministro de Agricultura, No lo han y era el imputado que por creó ninguno de los AIS, otros señor. elementos que O sea, usted está señalando. No sé si estás entendiendo que él era ministro de Agricultura. No, es que sea ministro no lo hace pero responsable déjeme penalmente. terminar, claro. Él fue el que creó el programa, señor. Él nombró ¿Y? los funcionarios. Y claro que, entonces no hay responsabilidad. No, Pero Pero que si no en se lo olvida, juzgan no es hay simple y Tomaba llanamente por el decisiones, contrato la con Corte el Suprema ICA. dice que él por el tomaba contrato con el decisiones. Mire, esto es único. Uno de los mejores abogados que nos defendió con Nicaragua en lo de San Andrés está diciendo que ¿Sabe es qué? responsabilidad. ¿Sabe qué? Se nota su Le ignorancia. digo, Usted sabe que yo señor, nunca fui abogado le de digo, Colombia en el señor, caso de le digo, Nicaragua. señor, mire, señor, Señor, le digo, señor no, Ávila, espéreme, ¿sabe le qué? respondo, voy a le mostrar respondo lo de cómo su agroingreso información. seguro. Le voy a mostrar. Le Usted respondo lo de bien agroingreso informado seguro. está usted. Le El recuerdo a los ministro de oyentes. Agricultura Señor fue Ávila, el que creó el nada programa tengo que ver AIS. con el caso de Nicaragua. Si esa es su información en todos los casos, déjeme decir que usted Mire, está muy déjeme mal terminar lo de informado. AIS. El ministro de Agricultura creó el programa AIS.
Financió gente que después le financió la campaña, señor. Eso no está bien hecho éticamente. Igual que lo de las ministras Parodi. Eso no está bien hecho. Eso no se hace con la plata pública, señor. Perdóneme. Y ustedes han convertido No se eso perdió- en un debate no se perdió político. un Que él peso de venga la plata y de AIS. responda. ¿Usted Que él sabe venga eso? y responda. Señor Ávila, ¿usted sabe eso? Si su información es como la acusación que me acaba de decir que yo defendí al gobierno de Colombia en el caso de Nicaragua, en que no he tenido absolutamente nada que ver es nada. No he hecho ni una línea para el gobierno colombiano en el caso de Venga, Nicaragua. señor, pero quiero que Déjeme usted diga terminar. que usted, si su ¿cómo información usted es como sistema- esa, usted- déjeme Bueno, decirle lo yo les siguiente. pido- a Usted ver. está equivocado al sostener que crear un programa como Agroingreso Seguro supone una responsabilidad penal. Y está equivocado Es decir, para usted agroingreso seguro no Pero, funciona. pero, Hacer pero un todos co- sabemos que el peculado es darle recursos a terceros de es manera ilegal. apropiarse Por eso de se unos apro- recursos. por eso, No hubo por eso. apropiación de recursos, Se Alirio, asignaron perdóneme. recursos, La mejor no hubo descripción descripción de recursos. 160.000 Vicky, millones. del No hubo programa. apropiación. Y le voy a pedir un favor. Le desafío a que me diga cuáles fueron los terceros que en la sentencia de la Corte se dice que fueron aquellos a los cuales se les benefició apropiándose los recursos. Alirio, hágame el favor y me busca la lista. senador Lista, ahí Antonio está. Navarro, Vicky, el senador Antonio Navarro Sí. es testigo en ese proceso y hace un elogio enorme de todo el programa y de cómo ayudó a la economía de Nariño, cómo ayudó a la economía campesina, cómo multiplicó las posibilidades de ingreso Sí. de los campesinos y cómo además ese era un ejemplo de buenas políticas públicas. Hay unos hechos ciertos para ir avanzando un poco y es que Andrés Felipe Arias pues tiene una condena 17 años, 5 meses por las cuestiones de agroingreso seguro, las irregularidades, pero en este momento no está en Colombia. Él se fue hacia los Estados Unidos y ya un juez de la Florida ha autorizado que regrese a Colombia. Sin embargo, lo que hemos sabido es que él pues dará como la pelea y presentará algunos recursos. Cuando ocurrió esa decisión la semana pasada, escuchamos al expresidente Álvaro Uribe decir que era un perseguido de Santos. Yo aquí estoy escuchando que un perseguido de la Corte. Él se refería expresamente al tema de la extradición, porque Santos y su Cancillería mintieron en los Estados Unidos y él lo compara con el caso Maclet. ¿Y es posible, Alirio, que puedan engañar a la justicia de los Estados Unidos? Yo no creo, pero además, mira, eso de decir que no hay tratado de extradición cuando Uribe en sus 8 años de gobierno extraditó cientos de Código de personas Procedimiento y Penal. decir que no hay tratado de extradición, eso no es cierto. Vía Código Es de decir, eso se Procedimiento cae de Penal. su peso. Que El eso queda claro, presidente que doctor más Uribe. colombianos ha extraditado durante sus 2 gobiernos es el expresidente Álvaro Uribe Sí, Vélez. el argumento, Entonces, no es cierto el argumento de la que petición no de la hubiese un mecanismo Cancillería legal de cooperación judicial entre Colombia, Estados Unidos, etcétera. Esta persona tenía una captura. Sí, yo estoy seguro que si el ministro no se va del país en sus momentos, si Andrés Felipe Arias se queda en Colombia, estaría con una detención domiciliaria, Vicky. Ahora, por la fuga, por todos estos antecedentes, pues ahora no va a tener beneficios, porque la ley prohíbe los beneficios cuando las personas se sus sustraen verdugos, que de no eso, jueces, de el la doctor justicia. el doctor Bustos y el doctor Malo, etcétera, nunca hubieran permitido ninguna acción que le diera la oportunidad. Pero si le dieron la a libertad el para señor que se Arias de para que, gozar de unos para que no beneficios. Pero estuviera quiero en decir el esto, juicio, para que en no la estuviera argumentación del presidente detenido. Uribe hay un elemento que es incuestionable. Se voló. Y es que Maclet fue capturado en el gobierno del presidente Uribe. Maclet es el principal organizador y operador del cartel de los soles en Venezuela. Sí. Y va a ser extraditado a los Estados Unidos. Y Venezuela, o sea, Chávez vino a Colombia, habló personalmente con Santos y le pidió la extradición o deportación hacia Venezuela. Y el presidente Santos y su actual ministra, que es la misma de la época, dijeron que la extradición no estaba vigente. Es obvio que Ellos la lo extradición es afirmaron. un fenómeno complejo que pasa ¿Pero por estaba lo vigente o no judicial. está No, vigente? está vigente, Vicky. Mira, lo que pasa es que la extradición es un acto complejo. En la extradición interviene el Poder Judicial a través de la Sala Penal de la Corte Suprema, interviene el Ministerio de Justicia, que es el que revisa los papeles y los entrega, y interviene el presidente, que es el que firma la extradición. Es decir, el presidente sí tiene la facultad para parar una extradición. Eso lo dice la ley. Pero eso no Alirio inhabilita sabe la perfectamente que el tratado de extradición con los Estados Unidos es un tratado que a la luz del derecho internacional está vigente, pero que la Corte Constitucional declaró inexequible.
perdóneme, la Corte Suprema de Justicia en su momento declaró inexequible, no se puede aplicar en Colombia. La Corte Suprema de Justicia ha dicho una y otra vez que no lo puede aplicar. Las extradiciones en Colombia no se han hecho. Hice yo más de 100 como viceministro de Justicia, sé exactamente lo que estoy hablando. No se han hecho con base en el Tratado de Extradición, sino con base en la ley penal colombiana, un asunto completamente distinto. Siempre el gobierno colombiano había solicitado las extradiciones con base en nuestra ley. Esta vez, para forzar la extradición de Andrés Felipe Arias, cambia lo que ha sido la jurisprudencia colombiana y lo que ha sido la posición de la Cancillería y lo pide con base en el Tratado de Extradición. Y hay otro elemento. Entonces la Corte Federal va a aplicar una cosa que no existe. Es que para los Estados Unidos sí existe. Lo que estoy es contradiciendo su posición, Alirio, que es distinto. Entonces, ¿existe o no Hay existe? un elemento también importante ahí, y es que el Andrés Felipe Arias tenía derecho a pedir refugio político, básicamente por un elemento, además de la persecución y de la enemistad y de los elementos políticos evidentes de persecución de la Corte a él y a un gobierno, y era la ausencia de la doble instancia, asunto en el que la Corte Interamericana y las Naciones Unidas han llamado reiteradamente la atención al Estado colombiano, hasta el punto que la Corte Constitucional le ordenó al Congreso establecer la doble instancia, y quienes principalmente se opusieron a ello en los debates del Congreso fueron, primero, el señor, el fiscal anterior, el señor Montealegre, y el magistrado Bustos. Fueron allá a discutir, a alegar y a impedir que se discutiera. Ahora se está discutiendo en la Comisión Primera del Senado y acaba de llegar una carta del presidente de la Corte diciendo que se suspenda nuevamente esa Vicky, mire, Yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene que haber doble instancia, eso se tiene que Pero solucionar. usted vio la carta. No La he visto. carta del presidente Vicky, mire, de yo la no, Corte a ver, Suprema. Tampoco tuvo derecho a la doble permítame, instancia, lo que es una permítame. violación Pero del Tratado de permítame- Derechos Humanos. A ver, Vicky, Ariel. mire, aquí este señor tiene una condena a 17 años de prisión. Ese señor tiene que venir a responder al Estado colombiano, y la institucionalidad le tiene que dar todas las garantías. Pero lo que no puede ser posible es que cada vez que se investigue o se esté detrás de un político, salgan corriendo, se acojan a la justicia norteamericana, se declaren perseguidos políticos, porque así esto no va a funcionar y eso no es un Estado fuerte. Tenemos problemas, dice el senador José Obdulio, no, Bustos, sí, señor, es un bandido, ya está más o menos, está claro, se está defendiendo, ok, listo, no hay problema. Pero eso no significa que el Estado colombiano no pueda funcionar y no pueda pedir explicaciones a los funcionarios públicos. Porque desde esa lógica que ustedes, yo no entiendo entonces ustedes qué hacen compitiendo en un Estado así, es decir, ¿por qué van a competir en elecciones si no funciona nada, si les parece que los persiguen? Ustedes están en contra de esa institucionalidad que es la que ustedes pretenden Con la de la administrar. JEP sí que vamos Entonces, a estar bien yo en sí, contra no, también. pero aquí no estamos hablando de la JEP, senador José Ay, Obdulio, eso le es- aclaro. Entonces, esto es un Ahí está problema de nada. Entonces, inmanente todo. me parece complicado esa lógica de que vuélense mientras gobernamos para que regresen. Eso es muy complicado. No, miren, aquí hay un problema que es distinto. Aquí tenemos una Corte Suprema de Justicia cuestionada porque varios de sus magistrados, sabemos hoy, son corruptos. Ese es el primer elemento. Luego, pretender legitimidad de todas las decisiones de esa Corte, cuando estaban conformados por esos magistrados, es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Esas sentencias son legales? Serán legales. ¿Son legítimas? Ciertamente no lo son. Primer elemento que hay que poner sobre la mesa. ¿Por qué no le gusta a Ariel eso? Porque es la misma Corte que falló el grueso de los casos de parapolítica. Entonces tienen que defender esa Corte porque es la Corte de la parapolítica. Pero el segundo elemento, y es importante, Y te hago un paréntesis, y además la que dijo en sentencia que en cambio las FARC, dado que tenían propósitos nobilísimos, altruistas, no incurrían en Por eso delitos ustedes la Segundo persiguieron, elemento. porque no estaban de acuerdo con el los segundo fallos de la elemento. Corte. No, ¿cierto? ustedes Dejo es la una acusación chuzada, general dejo que las si quiere chuzadas. hablemos de quiénes eran, cómo Yo eran, sí cómo me eran. enfrenté duramente con Bustos, Sí, me enfrenté sí. duramente con Ramírez, Con me el DAS, enfrenté y con el DAS se denuncié enfrentaron sobre con la todo Corte, con el a DAS. Giorgio Sale DAS. y a Asensio Reyes. Y a pesar de que usted bregó a meterme a la cárcel con su amigo Cepeda, nunca pudieron comprobar lo imposible, porque yo no me atrevería ni siquiera a oír una DAS está conversación de cerrado y Miguel. todos los directores del DAS están presos. y- Óigame, yo Entonces, quiero que pero- escuchen pero- lo pero siguiente. primero, Pónganse los Vicky, por audífonos. favor, A ver. el primer elemento que me parece importante es volver a resaltar. No se nos puede olvidar que esa Corte estaba constituida por magistrados que hoy están acusados gravemente de corrupción. Segundo punto es,
También es claro que esa corte tenía una posición política antiuribista. Es evidente y yo creo que está fuera de No es cierto. cuestionamiento. Eso no Vicky, es Vicky, cierto. mira. Tercero, tiene pruebas, esa tiene corte que se darlas. declaró, con excepciones, perseguida por el uribismo. Se la chuzaron, Claramente. hombre, está comprobado. No hay Claramente. comprobación de las grabaciones telefónicas. Todavía No estoy te pidiendo, acuerdas de Vicky, la- Bueno, Oiga, ese es otro debate. todavía Yo le quiero acuerdas de contar la- al doctor de las Nieto dos que de señoras pronto de no los nos tintos oía que me- antes. A lo mejor. Pero la verdad nosotros como Las dos periodistas señoras de los sacamos tintos que las metían los grabaciones micrófonos, del ¿no te DAS. acordás? Hay grabaciones de la sala penal. Sabes, pero Vicky, vea, yo no, estoy de Esto sí es acuerdo. pura posverdad. Esto sí es pura Después, posverdad. No. Después esto hay sí ya otro es elemento otro adicional. nivel. No tenemos segunda instancia. Ujú. Debería haber segunda instancia. Que no haya segunda instancia es una Entonces, clara mientras violación de los tanto, que derechos todos los humanos. que tengan proceso se huelen mientras No, arreglamos pero la quienes segunda se instancia. sienten perseguidos ¿No? políticamente, Se huelen. Entonces, sí, los mientras- que ha el que defendido quiera que se Ali huele. Uribe que se Mire- vaya mire porque esa son lógica, perseguidos promoviendo que la políticamente. gente Mira, escape. Vicky, No, es que a ustedes les escuchemos parece lo que los que que la sacaron gente el escape. colectivo de abogados de la complicado. izquierda, Mire, sí no. Muy Doctor pero Nieto, los que son del uribismo que se es tienen muy que quedar complicado, a oiga, prestar la usted cárcel, que ustedes no. Usted está promoviendo que la gente investigada se No, huele. es que Muy ustedes han sacado complicado, gente de señor. Colombia sobre ese Yo criterio. no, Mire, hombre, a mí doctor no me Nieto, señale, hombre, doctor no, Nieto, no, no, mire, investigador. usted sabe Usted como promoviendo abogado, que esa va a ser doctor su Nieto, presidencia, entonces, doctor usted ha sido Nieto, un que la gente abogado se huele. prestigioso, usted, No. usted conoce el derecho. Yo lo que quiero es tener unas Usted sabe instituciones Usted acaba de legítimas. decir Usted que la gente sabe si que se las cree, pues, sentencias que de la se Corte vaya. sabía son que válidas uno de y los no se pueden artículos de la anular, JEP no se pueden establece anular que esos porque uno diga en una investigadores como emisora este que señor esos Ávila fallos son o ilegítimos. analistas Sobrevivientes Oiga, que se convierten deberían en lugar a la expedientes. revisión de esas ¿Sabía eso? sentencias. Les voy a pedir un sentencia favor. por sentencia se tiene que Sí, revisar. y esta es de las que se tiene que revisar, Alirio. Exactamente. Bueno, eso es lo que hablemos- estoy diciendo. Que Acá venga hay hechos acá, que sobrevivientes. venga acá y Bueno, pida la tienen revisión de que la sentencia. revisarse. Señores, Que no siga volado. hablemos como tal de Andrés Felipe Arias. Yo quisiera que escucháramos esto. Les pido por favor que se pongan los audífonos. Es un audio de José Obdulio Gaviria aquí mismo en la W. Escuchemos. Senador, pero en esa misma línea y partiendo además de esto que usted está destacando y es el hecho de que Andrés Felipe Arias habría faltado a la verdad ante el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, ¿no considera que una situación como esta debería incluso llevarnos a revisar todas las afirmaciones y declaraciones que ha hecho Arias, no solamente en este caso de Odebrecht, sino en su propio caso, la cuestión judicial que tiene aquí pendiente con el caso Agroingreso Seguro, porque si le miente a su máximo jefe, Álvaro Uribe, no podría haberle mentido a Colombia a la hora de hacer las afirmaciones y asumir las posiciones que asumió en el caso Agroingreso Seguro, donde él se sigue declarando inocente? Sí, porque la conducta pública y la conducta privada deben ser una constante y es un comportamiento que denota además personalidad. Y si esta, por ejemplo, que incorpora ocultamiento al presidente Uribe, su jefe político y además fue su jefe administrativo, supone una, incluso, no digamos mentira, pero sí un ocultamiento de la verdad que traduce lo mismo. Obviamente entonces se pone en entredicho también el pasado, el presente e incluso el futuro de las personas. ¿No será que Andrés Felipe Arias le ha mentido en su versión de Agroingreso Seguro al uribismo, doctor? José Obdulio? Nosotros somos muy claros en eso. Le dijimos cuál es su relación con Odebrecht. Y él Y dijo que se ha- estaba en la nómina. no, se ha abstenido Ah. de respondernos. Y eso sigue vigente. La denuncia es que estaba en la nómina, que recibía un dinero. No nos ha explicado. Yo sí preferiría oír su explicación. ¿Y ustedes qué Y información es- tienen? Ujú. Esa, pues, es una información del periódico El Tiempo, Únicamente esa. un domingo. Y eso no los deja Nosotros, inquietos. no, Digo claro, yo, pues, es que un nosotros, señor que sea capaz de nosotros hacer no eso, somos ¿será los que fiable? están, los que tenemos sesgo según sea amigo o enemigo. No, es que en los temas de la justicia debe haber esa objetividad. Y en eso nosotros inmediatamente reaccionamos porque nos interesa conocer la total verdad sobre los temas de corrupción en Colombia. ¿A ustedes los deja tranquilos este tema de Odebrecht y Andrés Felipe Arias? Yo insisto que si no aparece el tema de Brecht y si Estados Unidos no tuviera esa información, no hubiese capturado Sí, pero es para que es extraditar anterior esa a Andrés información. Felipe Arias. Sí, por eso. Y la audiencia es posterior, precisamente. No, es Tenía el anterior la conocimiento- petición de Tenía el extradición. conocimiento y por eso No. la Corte cambió la posición. No, eso fue sobreviniente. Recuerde usted que fue una información del Por eso, periódico pero El lo Tiempo. que te digo es el que la domingo. semana pasada, cuando la Corte decide, ya tiene esa Bueno, información. seguramente tuvo esa Obviamente. no sé si esté incluida en los elementos de juicio del juez. ¿Qué dice Ariel? Yo creo que Andrés Felipe Arias tiene que Espéreme que no lo oigo. A ver. Yo creo que Andrés Felipe Arias tiene que venir a Colombia y explicar todas las actuaciones, incluido lo de Odebrecht y lo que falta que nos explique sobre todo esto de Agroingreso Seguro.
Yo lo que no estoy de acuerdo es que los políticos ahora finjan que no vienen aquí a declarar o que no vienen o que se vuelan. Yo creo que eso es muy malo y si no, que la gente no se meta como servidor público, pero si van a hacer eso y a volarse esa política, yo sí creo que ese no es el país que uno está buscando. Aquí lo que nosotros pedimos es, señor, devuélvase y dé las explicaciones a la justicia. Es totalmente justificable volársele a una corte como la del señor Ramírez, como la del señor Ibáñez, como la del señor Bustos, como la del Centro señor Democrático Ricaurte. promoviendo que la gente escape, no, hombre, por hágame Dios, el favor, era Dios una mío, corte todo lo que uno tiene que escuchar, ensañada senador, por Dios. en Lo que uno los llega a funcionarios escuchar de en la esto. administración del presidente Uribe, convirtió en delitos Sí, lo hay que que eran volársela a la Corte simplemente Suprema, hay que volársela a acciones. todos los jueces promiscuos municipales, tribunales. La a todos. corrupción de la Corte, No, eso pues es entonces, absolutamente no. indiscutible. Los Pensé diálogos que lo con había Giorgio escuchado Sale, todo. Eso es y- irresponsable. Y por otra parte, ¿sabe cuál fue el detonante? Hubo dos detonantes de la guerra de la Corte contra el gobierno del presidente Uribe. El primero fue la decisión del presidente Uribe de aceptar como a la Corte Constitucional como límite y cierre de las decisiones judiciales. Eso la Corte de Ramírez prácticamente la puso histérica. Y el segundo tema fue el de Aranguren, que de una manera inclusive totalmente desprovista de ánimo de persecución o de retaliación, observó acciones de algunos magistrados o movimientos bancarios o movimientos financieros sin explicación. Y Tú sabes, Aile también dijo que la Corte lo estaba, esa de- lo no, estaba pero esa decisión- extorsionando. es que eso es una decisión concreta, la decisión ¿Qué dijo él? de la, Y el país le creyó. del doctor Aranguren de examinar unas cuentas extrañas de algunos magistrados generó no solamente su encarcelada, su persecución encarcelada, sino una guerra de esa corte contra ¿Qué toda la dice administración. Rafael Nieto sobre el tema de Brecht, Andrés Felipe Arias, que me falta usted? Mire, yo tengo que ¿Le decir queda lo alguna siguiente. duda? Yo tengo que decir lo siguiente, Vicky. Ujú. Lo que debería ocurrir en un Estado de Derecho es que los ciudadanos se presenten todos frente a la justicia. Esa es mi posición general. Pero tenemos que reconocer que aquí tenemos una situación distinta y es una enorme ilegitimidad de esa Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esta es distinta, Vicky. Pero también el Congreso ha sido corrupto De para políticos, entonces acuerdo. todo lo que han hecho es ilegítimo. No, perdón, pero es que aquí estamos hablando de un ejercicio completamente distinto, Vicky. ¿Usted se sentiría tranquila, y se lo pregunto de frente, si su juez fuera Leonidas Bustos? ¿O se sentiría tranquila si su juez fuera Francisco Ricaurte? ¿O se sentiría tranquila si su juez fuera Gustavo Malo? Yo estoy seguro, Vicky, que su respuesta sería no. La ¿Qué es corrupción lo fue que estamos para diciendo nosotros buscar acá? soluciones, no para buscar Nosotros condenas. no. O Se por plata o negociaban por con las política, esas eran condenas, las motivaciones. se buscaban condenas Fue para y buscar probablemente se hicieron absoluciones, no condenas condenas. cuando no hubo ese ejercicio. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es una cosa completamente distinta. Uno, sí, aquí, en cualquier Estado de Derecho normal, la gente tiene que presentarse frente al sistema de administración de justicia. Pero dos, para eso tenemos que tener una justicia que sea imparcial, una justicia que sea transparente y que sea honesta. Que Y se tenemos vuelen un todos los presos de la serísimo cárcel, problema. porque aquí no No, tenemos yo una sí justicia soy de la imparcial y teoría. honesta. Mensaje de Centro Tres. Democrático, esa es la Mensaje noticia del día. que se huele todo el que mundo. quiera que se huele. Ah, No, grave, yo no hombre, estoy grave, diciendo eso. grave Además, eso. estoy hablando de la Grave. Corte Suprema anterior. Si usted no quiere Grave. oír, No, pues oiga, Ariel, eso es lo de muy menos. difícil que ustedes conozcan esa Perdóneme. forma de la institucionalidad. O No, sea, no, es que sí, no, yo le voy a no, es decir, muy esa complicado, institucionalidad es perdóneme, cuestionable, perdóneme, así a usted no le sí. guste. Aquí No, hay pero entonces, algo todo que en el el mundo Estado tiene de que Derecho... volar. ¿Me deja hablar? O si Tiene quiere que apodérese volar. usted el micrófono y No, hable pero entonces tranquilo usted está diciendo que solito. la gente tiene que No se volar, hombre. preocupe. Me No, parece yo no estoy que diciendo eso que es una más rabalero falta de de respeto al discusión. Estado Hable solo. colombiano y a la gente, a los Hable solo, colombianos hombre, que hable tenemos tranquilo, acá. hable tranquilo. Eso me Dele, parece siga. complicadísimo. Siga. Mira, ahí está el mensaje del candidato presidencial, que es que se Le vuelve. voy a decir cuál es el bueno, mensaje. hombre, El muy mensaje bien. es, aquí tenemos que abrir Súper bien. algunos casos porque hay hechos sobrevinientes que hacen pensar que la decisión fue manifiestamente Recursos de contraria a revisión derecho. son ciertos. Así que hay que Que se acudir vuelen. a esa instancia jurídica y eso es lo que estoy proponiendo, no que la gente se huele a Ávila, no diga majaderías. Pero El acaba de decir punto- que la gente tiene el derecho punto- a irse. no, Usted el- lo acaba de decir. Perdóneme, la gente cuando es perseguida políticamente tiene derecho a irse y me reafirmo sobre eso, así a Por usted no eso le guste. Usted acaba de decir que es Cuando toda la hay corte, persecución entonces todos los que política, fueron juzgados tienen políticos. derecho a salirse. Y yo sí creo que en algunos casos era lo que tenían que haber hecho, en una corte que los estaba persiguiendo políticamente y en una corte ¿Cuáles cuestionable de casos manera no? ética. Me queda una duda. ¿Cuáles casos Es no que del yo creo que uribismo? hay unos casos en los cuales eso no. Por ejemplo, ¿Cómo hay cuál? una confesión clara de Gabriel García en el tema de Odebrecht. Eso es incuestionable. ¿Qué Por más? ejemplo,
Entonces yo le estoy diciendo... Pero eso es de esta época, No, de los de pero le aquella estoy época. diciendo. Entonces, a mí sí me parece que aquí hay un hecho sobreviniente, aquí se debería revisar y tenemos que trabajar en la doble instancia Ya para le que voy a esto no poner un pase. caso. Y voy a decir algo más, José Obdulio, perdón, y ya termino. Aquí hay que hacer una profunda reforma a la justicia. Y eso lo demandan los ciudadanos. Eso es Estamos un de hecho. acuerdo. Y por último, solamente voy a señalar el doble estándar de los que piensan que si él no es de izquierda y lo estaban buscando las agencias del Estado y el aparato judicial, a eso sí había que sacarlos y esos no se tenían que presentar, y que si son los señores de las FARC, esos Bueno, no tienen que presentarse frente al se sistema me de acabó el administración de tiempo. justicia. Pero Iba a le decir hago un algo muy comentario. rápido, Diego José Palacio Obdulio. presentó una denuncia penal contra la Corte Suprema de Justicia en el año 2008 y a partir de ese momento comenzó a ser perseguido de la manera como fue perseguido y fue condenado. Y Diego Palacio nunca cometió un delito, ni siquiera una falta administrativa. Todos los ministros de Uribe Vélez son unos santos y están condenados por persecución. No, y la según lo que lógica dice de hoy, el entonces, Justos, inmolemos por el Ricaurte, Estado por colombiano, es más o Ibáñez, menos lo por que acabamos ellos. de escuchar. Entonces no sé Simplemente ustedes que van a aspiran a gobernar, si para- quieren inmolar todo. Para terminar, 10 segundos cada uno. Han dicho también los abogados de Andrés Felipe Arias que quizás acudan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que no permita que él regrese a Colombia. ¿Usted cree que tiene futuro? Pero 10 segundos. ¿Tiene futuro esa petición a Trump? Yo no creo, Vicky, que eso tenga futuro. ¿Qué dice Ariel Ávila? ¿Tiene no, futuro? a razón de la justicia no creo. ¿Qué dice Rafael? ¿Tiene futuro? Yo no lo sé, y es una lástima, Vicky, que no hayamos hablado del robo al plebiscito. De verdad, porque ese es otro problema de carácter Pero vamos a hacer un institucional. debate seguramente sobre el Me tema, hace el quizás favor, me mañana. invita, porque es que de verdad el tema de la puede repetir. institucionalidad está en el juego. Es que Bueno. sí estamos cuestionando la legitimidad ¿Ve del que Estado tiene futuro colombiano. lo de Trump o no? Espero que sí. ¿Y qué dice José Obdulio? Todo lo que tenga que ver con Santos y con su gran íntimo amigo Bustos está siendo examinado con lupa en los Estados Unidos. Eso abriría una esperanza. Odebrecht, Mil financiación de gracias campañas. por estar con nosotros hoy aquí en la W. Caiga, que Vamos tenga que caer. hasta las 3 de la tarde. Mil gracias por su paciencia hoy en este debate y su atención.